espacio para platicar y conocer nuevas cosas. Mi nombre es Sofía Salamea. El mío, Alicia Lencastro. Y esto es Anatomía del Tabú. Cuéntanos, Dali, hoy tenemos un tema en la mesa muy interesante. Muy importante, y para eso hemos traído a alguien que la verdad, desde mi persona, es alguien que aprecio mucho, que quiero bastante y he tenido la oportunidad de compartir en algunos escenarios con ella. Les presento a Isis Patiño, ¿sí? Ella es comunicadora social, es también máster en políticas educativas y artista escénica con 12 años de experiencia. Mi Isis, querida, bienvenida a este espacio. Te agradezco un montón que estés aquí, de verdad estoy yo emocionadísima de que estés aquí, que puedas bastante instruirnos acerca del tema que vamos a hablar. Me gustaría que nos hables un poquito de ti, de tu experiencia y que nos cuentes a la audiencia. Ok, bienvenida. Muchas gracias por invitarme a ambas. Estoy súper contenta de estar aquí el día de hoy con ustedes compartiendo un poco sobre feminismo. Bueno, sobre mí, como ya lo dijiste, estoy relacionada con el arte y la educación. Disfruto muchísimo de aprender y desde ese aprendizaje poder compartir con otras personas. Creo que mi práctica está atravesada justo por el cuestionarnos y a través de estas preguntas no formular respuestas como cajas de cartón que no tienen como huecos, sino más bien que abren posibilidades a entender mejor nuestro propio mundo interno y el externo. Hermoso. Y yo. Bueno, chicos, entonces el tema de hoy, el tema que vamos a topar hoy es por qué el feminismo incomoda. Yo creo que en algún punto todas hemos vivenciado o sentido eso en algún momento, sobre todo cuando empiezas a aprender, a cuestionarte, a decir, tal vez no me siento identificado con esto, tal vez pertenezco a otro grupo, o no sé, empiezas como a buscar respuestas, ¿no? Y es lo que decía también Isis, de que culturalmente y socialmente nos educaron a través de esas cajas, ¿no? Como que esto tiene que ser así, o tiene que ser asado, y tienes que pertenecer a cualquiera de los dos. Entonces, es importante topar este tema justamente porque hoy es 8 de marzo, entonces para nosotros es necesario hablar de esto, ¿sí? Y que todos podamos aprender. Yo creo que eso también, yo creo que estamos aquí para aprender, para cuestionarnos. Así que cuéntanos un poquito, mi Isis querida, ¿por qué crees que el feminismo incomoda? Cuando me dijeron que íbamos a hablar sobre la incomodidad, pensé automáticamente en una incomodidad que no nace precisamente desde el otro, sino a veces desde una misma. Cuando tú empiezas a hablar de estas cuestiones, empieza a incomodarte porque primero desde tu propio ser, cómo yo percibo mis emociones, mis pensamientos, mi cuerpo, mis relaciones con las y los otros. Y es incomodarse porque es no quedarse en un lugar seguro en el que te dijeron cómo debías percibirte y cómo debías percibirte con los otros. Entonces creo que desde ahí ya empieza una incomodidad, el abrir estas preguntas que hacen que no siempre estén como siguiendo el flujo de lo que las otras personas piensan, sienten, quieren. Cómo debe ser la vida, de lo que ¿no? nos han enseñado, ¿no? Ajá. Qué importante me parece todo esto que dices, porque yo siempre me sentí incómoda. Desde que era niña siempre me sentí incómoda porque era la típica frase que me decían, eres machona porque te subes a los árboles, porque juegas con los niños a los carritos. Entonces, yo realmente no me considero una mujer hegemónica, ¿no? Entonces, sí, o sea, sí, para mí es muy importante lo que estás diciendo porque es eso, o sea, viví incómoda durante mucho tiempo hasta que conocí el feminismo también. Sí, totalmente. Ahí como que abrazo esta idea de cuestionar qué es lo hegemónico y cómo mujeres deberíamos pensar o comportarnos. Y cuando sales de esa estructura, qué tan fácil es poder adaptarte en comunidad y contigo misma. Sí, porque es muy duro, ¿no? Creo que justamente cuando sales de esa estructura empiezas a tener juicios de otros,
empiezas a ser mal vista, ¿sí? Tal vez te mencionan cómo deberías comportarte o cómo deberías ser para poder pertenecer a. Y eso es importante también en nosotros, al ser seres sociales. En algún punto queremos pertenecer a o ser parte de. Y el hecho de sentir ese rechazo muchas veces hace que esa incomodidad permanezca. O sea, prefiero no sentirme rechazada, prefiero no ser tildada o juzgada y prefiero en algunos casos mantenerme tal vez en el desconocimiento o no cuestionarme, o prefiero quedarme ahí porque entonces voy a ser rechazada. Y es algo que a mí me pasaba muchísimo. O creo que tal vez no tenía la guía, puede ser, y también creo que era un camino que tenía que lograrlo yo sola, que tenía que empezar a cuestionar y a conocerme también. Entonces, creo que muchas veces intentaba evitar por miedo al rechazo, por miedo a ser juzgada, o por miedo a no ser aceptada, o por miedo a que de alguna manera sea tildada por quién era yo. Porque muchas veces no pertenecía o no era parte de, ¿no? Claro, Entonces, te dicen porque eres la oveja negra, porque te comportas así, o por ejemplo, las niñas tienen que usar vestido, las niñas... claro, Ajá. tienes que Entonces sí, o pertenecer sea, yo siento que siempre cuestioné estas cosas que me decía mi familia, a pesar de que yo crecí en una familia matriarcal, porque tengo solo 10 mujeres. Entonces, pero qué fuerte es cuando ves tan arraigado el machismo dentro de una familia de mujeres. También está eso. Claro, entre mujeres también perdón, reproducimos igual esas lógicas, ¿no? Porque claro, es lo que aprendemos en las diferentes instituciones, incluyendo nuestra casa, la educación, la escuela, pero algo que como resuena en esto que hablamos es el poner límites. El poner límites no siempre va a ser cómodo, de hecho, es incómodo la mayoría de veces. sí. Ahora, después quizás hablemos de cómo poner límites de una manera asertiva, exigir nuestros derechos, exigir cómo nosotras nos vemos, nos sentimos, pero sí, sin duda poner límites no siempre es la tarea más sencilla. Yo creo que hasta el día de hoy es algo en lo personal sigo trabajando, ¿no? Creo que hay diferentes áreas de tu vida que empiezas a topar y que te das cuenta que no sabes establecer límites de forma asertiva, ¿sí? Sino que tal vez de una forma que no es tan congruente y que a veces, no sé, estás en ese autodescubrimiento y lo haces como puedes, ¿no? Pero la idea es que empecemos a establecer límites asertivos, como bien mencionas, Misis. Yo no sé qué perspectiva tienes tú o qué crees cómo nos ve la sociedad, cómo ve la sociedad al feminismo. Bueno, el feminismo a veces ha sido entendido como lo opuesto al machismo, es decir, las mujeres sobre los hombres. Pero en realidad feminismo más bien habla de la equidad. Y la palabra feminismo, de la palabra femenino, surge porque era importante visibilizar que las mujeres somos quienes sostenemos esta necesidad de alzar nuestra voz cuando nuestros derechos fueron vulnerados. Esto históricamente nace desde a finales de 1800 hasta hoy en día, cuando las mujeres ni siquiera podíamos votar. No podíamos trabajar en lugares de oficina, ser profesionales. Entonces, e inclusive recibíamos violencia en nuestros hogares de una manera en la que era naturalizado como normal. Normalizado, claro. Totalmente. Entonces, como parte desde ahí, y era muy importante que sea un hombre fuerte, que genere impacto. Pero claro, cuando las personas lo escuchamos, incluso a mí me pasó que en un principio generé resistencia, porque decía, yo no quiero ser una mujer que se vuelve ahora en cambio quien no se somete a otro o quizás lo trata mal, ¿no? Pero luego lo comprendí que era importante que sea un término que nos involucre como mujeres, esa unión, esa necesidad de ser vistas, de ser escuchadas, y también ahora las mujeres trans, porque femenino no solamente es como un género para las mujeres como con sexo femenino, sino también para las mujeres que han decidido ser mujeres trans. Entonces, un poco también desde ahí.
Yo creo que abriendo esta parte me gustaría que pudieras explicar la binariedad de género para que se pueda entender un poquito más lo que acabas de decir, porque claro, tu perspectiva es mucho más amplia, ¿sí? Que tal vez la nuestra o la de alguno de nuestros oyentes. Entonces, me gustaría que puedas explicar eso para que se pueda entender de mejor manera. Ok. Sí, algo importante es la interseccionalidad. Se habla de interseccionalidad porque hablamos de que no todas las mujeres tenemos la misma realidad. Exacto. Inclusive hay mujeres en contextos sociales, en un entorno en el que quizás tienen menos privilegios que otras. Por ejemplo, la mujer blanco mestiza, que la mujer indígena, afro. Entonces, es importante también visibilizar que diferentes contextos requieren diferentes necesidades. También están, por ejemplo, las mujeres trans, las mujeres lesbianas. Y la idea es incluir a todas las mujeres en nuestra lucha, que todas unidas podamos alzar nuestra voz, comprendiendo que no todas tenemos los mismos privilegios de clase también, por ejemplo. Así es. Justamente yo escuchaba, preparándome para el podcast, y bueno, una chica decía que el feminismo realmente no busca igualdad, sino equidad, que es muy diferente la igualdad de la equidad, porque la equidad busca según las necesidades de cada uno, ¿no? En cambio la igualdad, y claro, ponía este ejemplo de que si medimos de diferentes alturas y le pones un banco a cada uno para ver un concierto, claro, sí, hay igualdad, pero tal vez, pero no hay equidad. Exacto. Porque tal vez la persona que mide menos todavía no alcanza a ver el concierto. Entonces, claro, es llegar a este punto, ¿no? De la equidad, de que todas las mujeres tengan esa equidad dependiendo de lo que necesitan. Totalmente. Y súper necesario también hablarlo. Un poco esto de la binaridad como los roles también, que nos han sido asignados desde niñas, desde niños. Como justo esto que decías, blanco, negro o rosado y azul, ¿no? Entonces es como expandir que en realidad hay muchas formas de ser mujeres también y eso es algo hermoso. Qué lindo, esto de hay muchas formas de ser mujeres. Justo al principio Isis decía algo importante porque Sofi y yo le comentábamos la importancia de que en este capítulo podamos tratar temas tal vez básicos o dar una introducción al feminismo, porque era importante inclusive para nosotras, porque es un tema al cual le tenemos mucho respeto. Isis nombró una frase que me llegó mucho, que es, este tema nos atraviesa a todas, y es literal, y ahorita cuando dijiste existen muchas formas de ser mujer, es literal, es eso. Entonces, parecen cosas chiquitas, pero creo que sí es importante nombrarlas y que permanezcan ahí, que resuenen, porque tienen su razón de ser. A mí me resonó muchísimo. Creo que yo lo conjeturo mucho con mi experiencia propia a través de la maternidad, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, que es algo que obviamente muchas mujeres la vivimos de muchas formas, o sea, la maternidad autónoma, la maternidad en compañía, o sea, no podemos generalizar porque cada una tiene sus necesidades propias y sus contextos diferentes y sus realidades diferentes. Entonces, creo que quedémonos con eso porque es algo que es importante y en lo personal resonó mucho. Sigue mi Sofita. Mi Isis querida, ahorita justo que menciona Ali esto, ¿nos puedes explicar un poco de la frase "lo personal es político"? Sí, somos seres políticos desde que nacemos y tenemos decisiones, y nuestras decisiones y nuestras formas de ver el mundo interfieren en el sistema en el que estamos todo el tiempo. Entonces, cuando hablábamos también de por qué el feminismo incomoda, y quizás si lo vemos ahora en lo contemporáneo y desde nuestras propias vivencias, por ejemplo, hablábamos del tema de la maternidad. Así es. Cómo, por ejemplo, las maternidades todavía no son sostenidas en comunidad. Hablamos de eso como un programa o una visión utópica todavía. Así Entonces, desde ahí ya, por ejemplo, desde cómo nos somos gestadas, cómo venimos al mundo, hay demasiada violencia que es importante como hablarla, y es político cuando tú como madre empiezas, por ejemplo,
en ciertos espacios hablar de este tema y decir, en realidad no me siento sostenida, no me siento apoyada, siento una sobrecarga. Exacto. Desde ahí ya es político, porque el hecho de hablar, quizás no todo el mundo como concientiza, pero quizás otras personas pues podemos empezar a tomar acciones diferentes con nuestras amigas, con nuestras hermanas. Y eso no solamente en el campo de la maternidad, también, por ejemplo, en los derechos laborales, cuando existe una hipersexualización de nuestros cuerpos, por ejemplo, que es algo que yo lo viví, digamos, siendo profesora joven, sentía acoso por parte de los compañeros hombres, por parte de los estudiantes. Son cosas tristes y duras a veces que decirlas, pero que son importantes porque emocionalmente, psicológicamente llegan a afectarte, al punto en el que eso personal que tú viviste se transforma en político cuando es hablado en un podcast, cuando tú como mujer tomas otra decisión y empiezas a construir una comunidad en lugares mucho más saludables. Entonces hablé como desde algo muy personal, pero supongo, y no solo supongo, de hecho lo he hablado con amigas, que sucede en diferentes ámbitos, espacios, lugares. Sí, todavía sucede mucho el tema del acoso y claro, o sea, yo pienso que todo esto es súper importante hablarlo porque lo que no se habla no existe. Entonces, al hablarlo, hacemos que otras personas también lleguen a este tema de la empatía, de ponerse en los zapatos del otro. Y si no necesariamente se ponen en los zapatos del otro, por lo menos dejarles de ese bichito de que ya lo dijimos, ¿no? De que ya hablamos acerca de esto. Ok. Mi Isis querida, yo quisiera saber cómo promueves o cómo es tu papel dentro del feminismo en lo que respecta al arte. ¿Cómo lo vinculas? ¿Cómo lo ejerces? Cuéntanos. Sí. Respecto al arte, yo creo que ha sido un lugar de sanación, primero personal y luego también colectiva. Porque creo que en este mundo que vivimos con a veces esta sombra, esto oscuro, esta parte compleja y también de tensión, el arte hace que se libere esa tensión, que tú puedas conectar con la música, con la belleza de la vida, del mundo. Y es hermoso poderlo contemplar en mi danza y también verlo en mis compañeras. Genera una fuerza, no solo de resistencia, porque a veces resistencia es como estar todo el tiempo en esta tensión. En cambio, lucha es más como una acción, es como transformarlo en un fuego, en una acción que nos convoca a tener un sentido de vida. Creo que el sentido de vida es una de las cosas más bonitas que te permite conectar y transformar el dolor en belleza, en amor, en esperanza. Qué lindo. Qué inspirador. Ajá. ¿Hace qué tiempo estás dedicada a esta parte de ti? Y cuéntanos un poquito de tu proyecto también, para que podamos visibilizarlo y compartir contigo y apoyar en esto. Bueno, este proyecto surge hace unos 2 años y medio, ya mi proyecto personal. Creo que ya es un tiempo de madurez en el que dices, he sido aprendiz, ahora quiero compartir, quiero crear con otras, quiero sembrar algo. Entonces empecé a escribir una obra y qué loco que justo esta obra habla sobre esas grietas, esas cicatrices. Y que tal vez es autorreferencial un poco, pero no quiero tampoco protagonizarlo, sino como entender que incluso los hombres han tenido consecuencias también o han sufrido consecuencias del machismo. Así es. Porque, por ejemplo, ellos no han tenido espacios saludables para cuestionarse su masculinidad. Por ejemplo, esta idea de ser siempre fuertes, de sostener los hogares. De seguir cumpliendo un rol tradicional. Ajá, totalmente. Entonces, creo que desde ahí ha sido como un espacio de generar con la obra un lugar en el que las mujeres podamos exponer estas cicatrices, pero también no solo victimizarnos, sino también comprender que hay toda una estructura social que también afecta a hombres de diferente forma. Digamos que
sí son diferentes las violencias y puede ser como que la violencia y estadísticamente incluso es diferente, pero también existe. Entonces, nada, como el proyecto está desde ahí, ir trabajando como también lo emocional y abriendo preguntas desde la danza, desde la poesía, el teatro. Qué hermoso. Las dos súper inspiradas. Literal, hagan así como que, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Sí, me parece precioso. Ahorita que mencionabas justamente esto, yo tengo una duda y creo que para los oyentes también es importante saber la diferencia entre lo que es el machismo, el patriarcado y la misoginia. Ajá. Bueno, cuando hablamos de la diferencia entre machismo y sistema patriarcal, el sistema patriarcal es como está en todo lo que es el sistema como tal, digamos, en la educación, en la salud, en la reproducción, en la sexualidad. Y podríamos decir que este sistema patriarcal, pues hay mujeres y hombres que somos machistas. Desde cosas pequeñitas, los micromachismos, ajá, como cuestionarnos la forma en la que nos vestimos, por ejemplo, hasta cosas más macros como las violaciones, los asesinatos, y ahí hablamos de misoginia, cuando prácticamente se habla como de un odio hacia la mujer. Ajá, sí. Que bueno, es todo también un tema, ¿no? Como de irse adentrando un poco en este tema de qué tanto dolor puede haber en una persona como para proyectarlo en otra persona, ¿no? Y sobre todo a una mujer. Sí, es también una problemática incluso a nivel de salud mental, por ejemplo, y también física igual. Ok. Qué interesante. Sí, yo creo que también me gustaría como abordar justamente por qué crees que dentro de nuestro círculo, o sea, dentro de nosotras como mujeres también existe cierto rechazo al movimiento cuando se busca mantener su liberación o seguir promoviendo la liberación. Sí, es una buena pregunta porque existen diferentes formas de ver. Por ejemplo, hay mujeres que dicen, no, lo que pasa es que hombres también sufren, entonces no debería haber como un sistema, sino debería llamarse de otra forma, por ejemplo. Pero más es un problema de forma que de contenido. Y finalmente no, yo creo que no es tan bueno juzgarnos entre mujeres como el hecho de que ciertas mujeres quizás no estén muy en el movimiento, porque el hecho de nacer y estar presentes en este mundo ya nos vuelve mujeres feministas. Desde lo más pequeño, cuando le dices, oye papá, tú también deberías apoyar en la casa, oye tío, y cosas así, ¿no? Como desde lo pequeñito todas las mujeres nos vemos de alguna manera cuestionadas. Sí, definitivamente a algunas mujeres también les conflictúa el feminismo, quizás porque hay esta mirada tradicional, ¿no? En la que hablar de estas cuestiones genera incomodidad con tu tío, con tu padre, con tu abuelo y con todo un sistema que ha sido sostenido a lo largo del tiempo. Y luego también está esta otra parte de mujeres que quizás dicen, yo soy feminista de manera individual, pero no pertenezco a un colectivo porque quizás hay muchas cosas que debo trabajar en mí misma, que es totalmente válido, ¿no? Como a veces yo sí me he cuestionado, como he tenido actitudes machistas con otras mujeres, por ejemplo, he juzgado a otras mujeres, me he juzgado a mí misma, he permitido que otras personas se pongan sobre mí, incluso hombres. Entonces uno dice, ¿qué hago yendo a una marcha cuando en mi práctica diaria muchas veces soy también machista? Tal vez micromachismos o macros, qué sé yo. Pero la idea del movimiento no es hacernos perfectas, sino es justo desde esas imperfecciones abrazarnos, abrazar con la otra, apoyarnos y poquito a poco irnos dando cuenta desde esa conciencia, el pedir disculpas, el corregir si algo no lo estoy haciendo bien, que quizás en los años vamos a ir madurando, vamos a ir creciendo, así como el feminismo ha crecido conmigo, con amigas, también con enemigas, porque, bueno, o sea, no muchas,
Aquí exponiendo. Pero habrá personas a las que no les caeré bien, porque es justo incómodo. Por ejemplo, es incómodo que exista un amigo hombre que cometa errores y que exista una amiga mujer y tomar posición de quiénes sostienes en tu vida y a quiénes pones límites. O sea, cuando tú pones esa etiqueta de soy feminista, no es que eres indestructible, sino todo lo contrario. Tu vulnerabilidad está mucho más a flote contigo y con todo el mundo. Pero lo lindo es justo eso, aprender a soltar, aprender a ser imperfecta, a pedir disculpas, a mejorar. Entonces también es como por ahí algo que igual he vivido y que de pronto resonaba con algo de Rosalía que me comentabas hace un rato. Sí. Justamente, no sé si ustedes vieron, pero había como un clip donde habían varios shorts, de hecho, donde hablaba Rosalía. No recuerdo para ser precisa o exacta el discurso, pero ella era como que en el momento no quiso apropiarse del movimiento, no quiso decir que era feminista, sino que como que se dio las vueltas y dijo como que yo no soy tan perfecta, o sea, ya quisiera ser yo, ser tan perfecta como el movimiento, algo así. Entonces, creo que fue una forma de desvincularme, de decir, ese discurso resuena conmigo, resuena con lo que tal vez yo estoy intentando promover, sí, hace mucha bulla, pero prefiero mantenerme al margen. Prefiero no apropiarme de ese discurso, del movimiento como tal, sino como que tal vez al ser una figura pública no quiero como estigmatizar o de alguna manera dividir el público que tengo, ¿sí? Entonces, como que surgen muchos factores dentro de esta problemática, ¿no? De no querer apropiarme de un discurso que a la final siento que me identifico con el mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué me ibas a decir sobre eso? Sí, justo que esto de tener esta incomodidad, de generar tensiones, de generar a veces peleas en la familia, en los amigos, en la sociedad, puede ser difícil, de hecho lo es, pero la idea es justamente que esa incomodidad no haga que nos cerremos, sino todo lo contrario, que podamos abrirnos, que podamos tener esa madurez de hablar de los temas que quizás no les privilegian a todas las personas, pero que en cambio a nosotras nos dan la tranquilidad de existir y el derecho a existir de una manera consciente con nuestros cuerpos, con nuestras necesidades, con nuestras formas de ver el mundo. Entonces, claro, muchos artistas quizás no toman esa postura porque su público se va a ver dividido, como lo decías. Pero es necesario que empezamos a generar y a tejer círculos donde nos sentimos como con mucha más apertura a quienes realmente somos, que ocultar una parte de tu identidad solo por no ser aceptada. Y finalmente las personas van sabiendo que eres una persona honesta. Tal vez no están de acuerdo con todo lo que tú eres, pero que lo haces desde quién eres, desde tu propia voz, y eso siempre va a sumar antes que omitir partes de ti para encajar. Perfecto, gracias mi Isis por la aclaración. Yo quiero también aquí acotar algo, y es que mentalmente creo que es mucho más fácil, ¿sí? Y no solo para las mujeres, sino en general para todos, negar la estructura que romper vínculos afectivos que ya tenemos establecidos, ¿sí? Eso nos pasa a todos, o sea, y es difícil ser conscientes de aquello, o sea, y cuando ya lo eres, también cambiarlo, decidir hacerlo, es otra cosa, porque si ya te diste cuenta, bacán, pero empezar a promover el cambio es otro paso, que también cuesta. Entonces, creo también importante mencionar eso. Y mi Isis, yo también he escuchado, ¿no? Muchas veces me dicen, es que yo sí soy feminista, pero yo no estoy a favor de los actos violentos, ¿sí? Sobre todo cuando se dan en las marchas, o he escuchado muchas veces que dicen, no, es que hay muchas feministas que son radicales, que son violentas, que son conceptos... Que se han malinterpretado el tema del feminismo, en realidad. Sí, porque vinculan mucho el feminismo con una violencia, ¿sí? Por ejemplo, en México, en la capital de México,
Yo tengo a alguien que bueno, está allá y él me decía, yo no comparto con el feminismo porque acá, o sea, son muy radicales y existe mucha violencia, existen como personas u colectivos, hombres que están intentando como ayudar y hay una negación bastante fuerte por parte de ellos, entonces como que yo no estoy de acuerdo y creería yo que asocian mucho el feminismo radical con violencia. ¿Por qué crees que esto pasa, Miss? Sí, bueno, ahí vemos dos cosas súper interesantes que mencionas. La primera, el tema de los vínculos, ¿no? Y de la parte afectiva. Primero quisiera abordar esa y luego el tema del feminismo radical, por ejemplo. Perfecto. En la parte de esto de los vínculos, sí te llega a incomodar, incluso más a ti como mujer que quizás a la sociedad. Porque nuevamente retomando el tema de elegirte a ti primero, hace que frenes ciertas cosas, que digas y que tomes decisiones incluso, por ejemplo, de alejarte de situaciones o de personas que no te están haciendo bien, que no te están como alimentando en tu propio camino. Entonces, por ejemplo, el tema súper como uno de los más como resonados en nuestras vidas ya como adultas es el tema de la pareja. Sobre todo cuando es una pareja hombre. Entonces, saber que hay ciertas situaciones en las que tú no te sientes cómoda y que no estás dispuesta a tolerar, por ejemplo, y que prefieres estar sola, que para nosotros la soledad como mujeres es un tema que está muy presente igual también en el feminismo, el hecho de elegirte a ti. O la soledad también de separarte de vínculos familiares, porque algo que hablábamos algún rato en mi terapia era que el hecho de perdonar no significa aceptar. Entonces, a veces tú perdonas a tu papá, a tu tío, a tu hermano, al vecino, etcétera, pero no aceptas ciertos comportamientos, ciertas situaciones que marcaron tu vida. Y pones límites e incluso distancia y empiezas a dejar de romantizar el estar con la familia porque es la familia, porque es la mamá, porque es el papá. Entonces es súper paradójico que en realidad el feminismo a quienes más nos incomoda es a nosotras mismas primero, desde lo individual, que también es político. Ajá. Gracias por la aclaración y el aporte, porque sí es como importante. Latinoamericanos estamos súper acostumbrados a decir es que es familia. Entonces, sí, o sea, romper con esos esquemas creo que es algo muy fuerte para nosotras mismas, porque muchas veces queremos justificar las cosas que pasan dentro del hogar. Sí, yo creo que también tiene que ver mucho con que esta incomodidad de la que tú mencionas, que parte desde adentro, parte desde el super yo, ¿no? Desde lo que tú todavía no lo tienes como muy claro y que te cuesta aceptar también y lidiar con ello. Y vamos a la segunda parte que mencionabas sobre el feminismo radical, que es importante también aclararlo. Sí, sobre el feminismo radical, bueno, hay varias posturas, pero la que yo abrazo es que no estás siendo violenta a veces, si no estás teniendo acciones de autodefensa, que no es lo mismo cuando tú violentas a alguien de manera, no sé, como impulsiva, a tener un acto a veces en ese momento de autodefensa, porque necesitas poner un límite y un límite no siempre es bonito, a veces es firme, a veces incomoda. Y otras veces en estos espacios en los que las mujeres nos reunimos, que no pasan todo el tiempo, por lo menos en fechas específicas como en noviembre, que hablamos sobre la no violencia a la mujer, o en marzo, el Día de la Mujer, en la conmemoración de nuestros derechos, son momentos en los que las mujeres tenemos la posibilidad de unirnos y de simbólicamente y desde un ritual decir, claro, te importa más tu pared manchada que mi madre que desapareció, mi madre que fue violentada, mi hermana que sufrió acoso, y cosas súper graves. Entonces, si lo ponemos como en esa balanza, justamente esa incomodidad es la que hace que hoy la gente esté hablando de feminismo. Exacto. Y que esté poniendo sobre la mesa en temas de políticos, el tema de la decisión sobre nuestros cuerpos, sobre la maternidad, sobre el tema de nuestros derechos, sobre nuestra igualdad de condiciones laborales, por ejemplo, porque si no existe ninguna
ningún derecho humano se ha conseguido con una pasividad. Siempre ha habido la necesidad de hacerlo grande, de hacerlo visible. Entonces, desde ahí no va a pasar todo el tiempo, no pasa con todas, y si es que sucede es porque tiene una raíz mucho más fuerte que la consecuencia después de. Ajá. Qué hermoso poder explicar esto, porque, bueno, yo he escuchado a varias personas que dicen, es que yo no estoy de acuerdo con que dañen las paredes, manchen los monumentos y cosas así. Y claro, es que tú expliques esto es hacerles de entender y visibilizar que también, como decíamos antes, las necesidades de cada mujer son únicas y que lo que ha pasado esa mujer tal vez no lo has pasado tú y por eso no lo comprendes desde ahí, porque este discurso lo he escuchado de mujeres, o sea, no, Obvio, claro. no de hombres ni así. Entonces sí es un tema que o sea, para mí es importante y creo que para la audiencia también saber esto de que claro, es la manera de llegar a visibilizar lo que realmente necesita. Sí. Ok. Yo creo que dimos como la apertura de tal vez como entre mujeres nos incomoda en ocasiones el feminismo, sin caer como en esta binariedad de género, ¿sí? Porque tú nos explicabas al principio como la importancia de no encajarnos en estas dos cajas, perdón. Pero cómo pudiéramos, tal vez de forma más amigable, compartir con aquellos hombres que no entienden tampoco el movimiento, nos juzgan o ven mal, no sé, como una forma de brindarles el conocimiento necesario para que no siga esta barrera, ¿no? Porque claro, ellos tienen tal vez una mirada a través del privilegio, en ocasiones, no todos, pero en su mayoría sí. Bueno, creo que desde una mirada ya un poquito con el paso del tiempo, yo me he dado cuenta que algo importante es primero no asumir este rol de yo salvadora. Eso es algo que yo lo he aplicado porque se vuelve muy desgastante el tener que siempre estar como desde una visión de yo te enseño, yo te acompaño, yo te guío, que es algo que igual se nos ha asignado un montón a nuestro rol como de mujeres, ¿no? Sí. Y en momentos creo que lo más feminista que podemos hacer es soltar la toalla, así como ahí queda tú, bueno. Ahí queda tú, pues. hazte cargo, ajá, porque finalmente si cada uno no hace ese ejercicio de empezar a hacerse cargo de no es su política personal y en el mundo, nosotros no podemos hacer como muchísimo más en la parte estructural y creo que eso nos da muchísima más calma. Primero, cuando uno ya empieza a cambiar, cambian tus relaciones, cambia tu entorno y se va incrementando. Y luego, claro, habrán espacios donde podamos compartir en momentos específicos desde la educación, desde el arte, desde la psicología, desde la comunicación, incluso desde el sector culinario que antes conversábamos, ¿no? Pero sí creo que es muy importante y muy lindo que ahorita surgió que nos demos espacios de autocuidado, sí, como de autocuidado y de cuidado colectivo entre mujeres. Creo que para mí esa es una de las cosas más lindas de compartir con mujeres increíbles que admiro, que me motivan, donde me siento súper cómoda, amada también. Y creo que desde ahí ya se van generando cambios en el mundo, así. Qué lindo. Sí. Okay, respondido. Okay, yo creo que tenemos algunas ya para finalizar, algunas preguntitas yo creo para que podemos ir cerrando. ¿Te parece si cerramos con la última pregunta? Porque me parece que la 2 ya está respondida. La 2 ya. Ajá. A ver. Yo creo que me gustaría tal vez que abordemos la primera, que creo que también es importante. La 2, sí, creo que sí. Mrs. Bella, como experta en políticas y educación, ¿por qué el feminismo solo deja de ser incómodo cuando se vuelve una moda estética o un eslogan de camiseta? Estamos celebrando una igualdad de papel mientras las estructuras educativas siguen premiando el silencio de las mujeres que no encajan en el molde blanco y académico.
Bueno, a ver, la pregunta en dos partes, la parte comercial, ¿no? Desde lo comercial se utilizan nuestras luchas desde todo tipo, ¿no? Cuando es el tema LGBTIQ+, el tema antigordofobia, el tema de antirracial o si etnocentrista, siempre se ocupan como estas luchas para generar ingresos económicos y se vuelven una moda. Entonces, sí es importante como visibilizar que en realidad nuestra lucha es diaria, es constante, no solamente en fechas y no solamente para un marketing o para un tema comercial. Entonces, ya desde ahí como irlo cuestionando, ¿no? Ir cuestionando yo creo que como consumidores también, como consumidores de qué marcas apoyamos, a qué personas pues nosotros realizamos nuestras compras y también qué producimos nosotras. Sobre todo ahora con el tema de redes sociales, que tú ves todo el tiempo una masificación de contenido. Entonces está bueno como empezar a filtrar qué vemos también, porque vemos cuerpos que no son nuestros cuerpos, ideas que no son nuestras, realidades, contextos económicos que no son los que realmente vivimos. En Netflix, por ejemplo, que es una plataforma que nosotras y jóvenes utilizan. Entonces creo que como consumidores y productores es importante empezar a darnos cuenta que eso sí se queda en nuestro inconsciente, hasta la música. Entonces desde ahí ya tenemos como una parte política diaria. Y luego el tema de, me decías en la segunda parte de la pregunta. Sí, que... desde la educación. Ajá, exacto. Ajá. Bueno, desde la educación. educativas, desde las estructuras educativas, que igual sería lindo otro momento quizás hablar sobre la educación también más a fondo. Créeme que serás bienvenida para eso. 100%. Ustedes también, a todos los proyectos, por favor. Sí, seguir trabajando en comunidades, todo lo que está bien. Es muy importante. Bueno, los patrones que tenemos como desde nuestra familia, desde nuestros padres, nuestras madres, abuelas, pueden romperse en esta vida que decidimos vivir de una manera más consciente. Entonces es importante desde ahí cuestionarlo digamos, en nuestra cotidianidad. Y también si estamos formando parte de espacios educativos, también cuál es el rol que yo tengo como profesora, como estudiante, desde un rol más horizontal, de escuchar a la otra persona, de hacerle parte y también de aprender de esa otra persona, fomentar también que todas las personas con las que yo comparto se sientan cómodas, se sientan escuchadas, puedan aportar. Hay mujeres, por ejemplo, ahorita que están en la ciencia, que están en el deporte, que las motivemos. Es algo que yo tuve que trabajar con adolescentes, que era justo como esa inserción a los diferentes espacios, a veces de una manera mucho más fuerte para que, bueno, con fuerte me refiero como a decirlo frontalmente, no siempre como taparlo, que es algo como muy de la sierra y de los Andes, así como tratar de decir siempre las cosas por debajo o no decirlas. Y a veces es importante decirlas, hacerlas partes, a las mujeres, a los niños, cuestionarlos, y también a nosotros como adultos, ¿no? Tener esta mirada adultocéntrica, sino más bien que los niños, los jóvenes también puedan tomar sus propias decisiones y puedan enseñarnos a nosotras. Entonces, eso también un poco desde la educación con equidad de género. Hermoso. Ok, mi Isis, gracias por aclararnos esa parte. Yo creo que finalizamos con la última, mi Sofita. Finalicemos, bueno, la última pregunta, mi Isis. Muchos dicen que ya somos iguales porque las mujeres ya van a la universidad. Tú que estás en un doctorado y diriges espacios artísticos, ¿es la educación superior hoy un espacio de liberación o sigue siendo una máquina de lavar culpas que nos exige el doble esfuerzo para obtener la mitad de reconocimiento? ¿Por qué nos cuesta tanto admitir que el piso sigue estando inclinado?
Me encanta esta pregunta para cerrar. Qué lindas preguntas. Gracias, Sofi. Gracias, Ali. Ambas realmente, bueno, me ha encantado conversar con ustedes porque tienen preguntas muy interesantes y también argumentan, y he visto también sus capítulos, entonces también súper contenta de estar acá. Síganlas, por favor. Muchas gracias. Sí. Y luego, respecto al tema, a ver, la lógica de la reproducción. Hay esta frase que suena un poco grande, como lógica de la reproducción. Habla de que generalmente se cree que la educación va a ser la libertad para las personas, tanto hombres como mujeres. Pero no es tan así, porque esta lógica de reproducir habla de que tú ya vienes con un contexto, un entorno en tu casa, donde quizás hay machismo, hay clasismo, hay necesidades, y que solo con tener un título no se arregla tu vida en realidad, porque tú ya reproduces ciertas cosas con las que ya vienes en tu propio mundo social. Y luego el tema de que, claro, puedas... Corte, Siempre me pasa. Y yo, perdón. Me encanta. Sí, es que me distraje. A ver, ya. No voy a decir por qué. Ya sabe que nos pasa seguido. Están acostumbrados a nuestros lapsos. Ojalá que corten. Pero me distraje con algo. Ya, sí, la lógica de la reproducción, como estar claro todo el tiempo, como con lo que ya vienes desde tu casa, desde tu escuela, como que la educación no va a ser la única que te permita a ti expandir las alas, pero sí te puede ayudar si tú utilizas todas estas herramientas académicas, personales, sociales, para tu propia vida. A mí me ha ayudado, siento que me ha ayudado, no ha sido todo, no ha sido como solamente la educación, sino siempre estar como queriendo descubrirme. Pero sí creo que hay un sistema y una estructura que no da los mismos privilegios a todos. Y que no todos tienen como el mismo contexto, no solamente en el aula, sino en la familia. Entonces sí creo que esa parte es importante como cuestionarla y hacernos cargo cada uno de lo que podemos aportar en nuestras vidas. Sí, como cuáles son nuestros intereses, nuestras búsquedas, lo que consumimos como hablábamos antes, en redes sociales, en la educación, los cursos, las personas con las que nos rodeamos. Sí. Y bueno, esto de las personas, porque a veces es un arma de doble filo, ¿no? Como este discurso de rodéate de personas que brillen y... El positivismo. Ajá, es como, no, a veces también está interesante rodearte de personas súper diferentes a ti y obligarte a establecer debates, justo esto que estamos haciendo, como estos diálogos, no en los que todos estemos siempre de acuerdo, sino poder hacer preguntas, investigar. Y algo que siempre como me gusta tenerlo presente en mi vida es que la ignorancia no es mala, el no saber, justo el no saber de feminismo hace que yo esté aquí después de haber aprendido y buscado y luego compartido con otras personas. Entonces creo que esa sabiduría también nos permite ser más conscientes de nuestro rol en el mundo y con las y los otros. Perfecto. Ahí está, volvió. Se nos fue un ratito, pero volvió. Yo quiero finalizar con algo importante y quiero proponer a todos, a la audiencia, a todos, que la incomodidad sea un indicador de movimiento, ¿sí? En el que empecemos a cuestionarnos, que tal vez empecemos a evitar la incomodidad para entender un poco más nuestra identidad. Porque yo creo que a partir de ello puedes realmente empezar a habitar o entender tu identidad, conocerla un poco más. Entonces eso es invitarles a que esa incomodidad no la veamos tanto como un enemigo, sino más bien como un indicador de movimiento. Así que eso. Eso, chicos, ha sido un gusto tenerte aquí, Isis. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, de verdad, de todo corazón, gracias. Creo que la información que nos has dado es muy, muy valiosa. Entonces, te agradezco de todo corazón y bueno, les vemos en un próximo capítulo. Chao, chao. Eso ha sido todo. Chao, chao, chicos.